Saludos mis hermanos nuevamente. Seguimos aquí en la temática de la obra de redención que traemos desde Deuteronomio 25, y esta es una cuarta sesión que he iniciado para edificación pues de los oyentes, y quedamos en el libro de Ruth, haciendo mención a la responsabilidad que tenemos, al igual que vos, de traer a acción el plan de redención. Y sucedió algo muy extraordinario, que fue que su hijo, que nació del vientre de Ruth, le llamaron Obed en vez de llamarle Malón, y creemos que hay un rompimiento en el mundo espiritual y que es sombra de lo que llegó a ser el nuevo movimiento, la nueva dinámica en cuanto a lo que es la generación de adoradores que se levantan. Obed significa el que sirve a Dios, el que adora a Dios. Pero también es necesario en concatenar esto, traerlo al origen de nuestra ponencia, como lo fue Deuteronomio 25, donde hablamos de que al pariente que se negaba a redimir a aquella mujer viuda, se le quitaba el calzado y se le escupía en el rostro. Esto es algo realmente significativo en el plan de redención. De hecho, son elementos que se dieron, vinieron a formar parte de las acciones que se dieron contra el Señor. Ahora bien, quiero ir a Isaías capítulo 6. Allí en Isaías 6, mirando el llamado de Isaías, quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 6, y me acostumbro a seguir en la Reina Valera, que venimos usando la Biblia Reina Valera. Dice que en ese capítulo 6 de Isaías estoy hablando acerca de el plan de redención. Y tomando en cuenta que estamos basados en Deuteronomio capítulo 25, donde dice que el pariente cercano tenía que emparentar con la viuda, tenía que suceder el nombre del muerto, tenía que suscitar una descendencia en nombre del muerto, y tenía que edificar esa descendencia. Son 4 verbos que conseguimos allí y que venimos trayéndolos. Y como él se negaba a ese hecho, entonces sus pies eran descalzados, recibió un escupitazo en la cara y se le llamaba la casa del descalzado. Se le daba ese nombre, según dice Deuteronomio 25:10. Ahora bien, hoy quiero traerles a Isaías capítulo 6, porque vengo relacionando, hemos pasado por Génesis 38, por Éxodo 3, hemos pasado por Josué, Números capítulo 20, hemos pasado por Josué capítulo 5, capítulo 6 de Josué, hemos pasado por Jueces capítulo 2, hemos pasado también por el libro de Ruth. Además, en el Nuevo Testamento hemos hecho mención de Mateo capítulo 1, también hemos hablado de el capítulo 11 del libro de Hechos en el versículo 26, y hemos hecho referencia también a Juan 4 del Nuevo Testamento, la mujer samaritana, y otros acontecimientos también bíblicos, pero estoy poniéndole en razón de lo que venimos manejando, porque es un recorrido por la Biblia, puesto que esto se maneja en un recorrido, en una trayectoria bíblica por todo el panorama bíblico, el plan o el programa, la obra de redención. Entonces, en Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima del trono había serafines, cada uno tenía 6 alas. Mire lo que dice, tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus pies. Mire, tomemos en cuenta muy bien eso en el plan de redención. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Leí los primeros 8 versículos de Isaías 6 para continuar hablando acerca de la obra de redención. Muy bien, Isaías capítulo 6 nos habla de su llamado al ministerio profético, pero también nos habla de la muerte del rey Usías, el rey cuyo periodo de reinado fue más prolongado en el reino del sur. ¿Cuál reino del sur? Judá. ¿Quién es Judá? La tribu de la realeza. ¿Quién es Judá? El nombre de aquel hombre llamado Judá, del cual viene el gentilicio judío. ¿Y quiénes son los judíos? El núcleo donde viene la salvación, como le dijo el Señor Jesús a la samaritana. El hombre, el del plan de redención, el originario del plan de redención, le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. De tal manera que tenemos al rey del reinado más prolongado en Judá, aquí muerto, y su amigo Isaías, que se dice que Isaías era primo, pariente de Usías, estaba muy conmocionado por la muerte del rey Usías, y Jehová se le revela a él. Recuerden que él dice, en la exclamación de Isaías, al considerarse que iba a morir, él dice que siendo de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Si bien Usías fue un rey llamado también Azarías, un rey muy querido, un rey de grandes logros, un hombre que lamentablemente terminó mal sus días porque se llenó de orgullo, pero Jehová le dice: el rey no ha muerto, el rey está vivo. Y se le presenta entonces Jehová como el rey de Israel, sentado sobre el trono alto y sublime, desde donde se origina el plan de redención. Y se le revela como el Dios que redime a Isaías. Pero ¿sabe qué quiero tomar de esta visión de Isaías, de su llamado? Quiero tomar a los serafines. ¿Cómo están conformados los serafines? Los serafines son los seres celestiales que se mencionan solamente allí, y ellos teológicamente se entiende que están relacionados con el plan de redención del hombre. Y allí encontramos que ellos tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, su cabeza, con 2 cubrían sus pies. Nótese que se cubrían los pies. Y a Moisés se le descalzaron los pies, se le descubrieron los pies. A Josué se le descubrieron los pies. ¿Por qué? Porque ese término de los pies descalzos tiene que ver entonces con que en el trono, para la redención, los pies tienen que estar calzados, porque en los pies calzados representan el equipamiento sobrenatural para tener la capacidad de ir a todo lugar a colonizar con el reino de Dios. Allí hay profundidad del Señor en ese sentido. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a hacer una diligencia descalzo? Que fue a la tienda descalzo, que fue al centro comercial de su ciudad o al hall, como lo llaman en algunos lugares, que fue usted descalzo. ¿Cuándo fue la última vez que salió a la calle descalzo? Pero otra pregunta, ¿cuándo es que usted se descalza todos los días? Las respuestas son: nunca vamos descalzos a ninguna parte, porque a descalzo no se va a ninguna parte. Pero descalzo se baja a la cama. Cuerpo descalzo es cuerpo dormido. Despiértate tú que duermes
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pies descalzos son cuerpo reposado. Estoy hablando en sentido espiritual y entiéndame eso. El asunto es que los serafines tenían cubiertos los pies, pero uno de los serafines, cuando Isaías hace esta exclamación de terror, siendo hombre de inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, entonces el serafín vuela, va al altar, toma con una tenaza el carbón. Quiero decirle que serafín es ser de fuego. Y me llama la atención que siendo el ser de fuego, ¿por qué no toma el carbón con la mano? ¿Qué tenía ese fuego del altar que la naturaleza del serafín no podía tocarla con la mano? Por supuesto, vienen las especulaciones y alguien pudiera pensar, este hombre se está suponiendo cosas. Pero déjeme suponerlas. Porque la verdad es que el carbón tomado del altar, que no fue tomado directamente, sino con una tenaza por el serafín, ese carbón sí tocó de manera directa los labios de Isaías y de una manera excepcional, Isaías se sintió equipado para una comisión que Dios le daba, porque el oído se le destapó a Isaías. Y cuando el serafín le toca, le dio también una palabra, y la palabra fue: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él dijo, mis labios inmundos. ¿Por qué los labios inmundos? Porque el corazón estaba inmundo también. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces aquel encuentro sobrenatural con el altar lo capacitó para colocar en él una poderosa palabra, una poderosa semilla que iba a comenzar a engendrar una nueva generación, a transmitir un mensaje como sombra de lo que había de venir. Porque la comisión que él iba a recibir no era nada fácil. Cuando él dijo, heme aquí, envíame a mí, Dios le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿No son esos los versículos que usó el Señor previo a la parábola del sembrador? Cuando él habló en Mateo capítulo 13, que ellos le dijeron, ¿por qué tú hablas solamente en parábolas? Yo les hablo en parábolas a ellos porque eso está determinado así como dijo el profeta Isaías. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo dijo algo contrario a lo que dijo el Señor, no contrario en el sentido de opuesto al Señor, sino que él usó en capítulo 28, al final, cuando él estaba preso en Roma, estaba en una casa y la gente por 2 años vinieron a oír el mensaje de Dios. Y Pablo tomó también esta misma profecía, dijo, pero los gentiles serán enviados y ellos oirán. Puede que los judíos no oigan, pero los gentiles sí se les puede sembrar esta semilla. Sí pueden ir equipados para regar la semilla, para esparcirla. Me llama la atención en el capítulo 8 de Hechos, versículo 4, que dice que los que fueron echados de Jerusalén por causa del evangelio fueron esparcidos por todos los lugares y iban predicando el evangelio en lugares que llegaron. Esparcidos, que es un término usado para semilla. En Isaías fue sembrado un mensaje que no era el tiempo todavía. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Lo que dice el capítulo 20 de Isaías. Vamos al capítulo 20 de Isaías, un capítulo muy breve, uno de los breves capítulos de la Biblia. En Isaías capítulo 20, específicamente el versículo 5 dice, el versículo 4, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertos las nalgas para vergüenza de Egipto. Porque el verso 3 dice, y de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años y medio. 3 años, no, estoy leyendo de más. 3 años por señal y propósito sobre Egipto y sobre Etiopía. ¿Cuánto fue el tiempo aproximado del ministerio de Jesús? 3 años. ¿Qué hizo el Señor en su primera venida? ¿No fue anunciar el reino de Dios?
No estaba él descalzo, estaba calzado. Descalzo no se va a ninguna parte. Estaba calzado el Señor para ir. Fue el ejemplo que recibió Isaías. E Isaías, cuando su llamado, entonces fue todo lo contrario. Dios lo descalzó. Pero ¿sabe por qué lo descalzó? Le voy a leer la causa por qué lo descalzó. Verso 5 de Isaías 20. Y se turbarán y se avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Este capítulo 20 de Isaías, ligado al final del capítulo 19, que dice: en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Ahí le quiero hacer énfasis. No solamente Israel es pueblo de Dios, no, señor. Dios ama al mundo entero. Aquí tenemos a Egipto y a Siria metidos con Israel para bendición. Dice la profecía de Isaías en el lenguaje profético de Isaías. Pero este capítulo 20 nos habla, dice que en el año que vino el Tartán de Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Asdod era un territorio filisteo que estaba dentro del territorio de Judá, de aquella gente que no fueron sacados en el tiempo de la conquista del territorio. Y allí estaban esa gente dentro del territorio de Judá. ¿Y sabe qué habían hecho ellos? Habían puesto según el versículo 5, a Etiopía por su esperanza y a Egipto por su gloria. ¿Y qué dijo Pablo en los Tesalonicenses? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El descalzar de Isaías para ellos era un acto simbólico para nosotros. Se cesó la proclamación del mensaje de Isaías por 3 años y medio como un ejemplo para esta gente que habían puesto su esperanza y su gloria. Esperanza y gloria tiene que ver con plan de redención, mi estimado oyente. La esperanza y la gloria. Una persona puede ser portadora de la gloria de Dios solamente si es redimida. Esperanza quiere decir paciencia. Esperanza quiere decir fe. Esperanza quiere decir firmeza. Y eso solamente lo puede tener Dios para impartirlo a los hombres. Pero ellos habían confiado en Etiopía su esperanza y en Egipto su gloria. Dice claramente: Etiopía su esperanza y Egipto su gloria. Ahora Dios claramente nos dice: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, nosotros somos esperanza para llevar el plan de redención. Pero Isaías entró en un cesar de su ministerio y Dios lo descalzó. ¿Por qué? Porque ya primero, el mensaje que estaba llevando era para un pueblo que definitivamente no le iba a oír. Y recuerde que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Isaías estaba lleno de temor y de miedo allí en el trono con la visión que tuvo, pero de una vez que oyó la voz de Dios, entró en estabilidad. Dijo: Señor, yo mismo soy el que voy. Y entonces ese carbón encendido colocado en el labio de Isaías, podemos tomarlo como que Dios lo calzó, como que espiritualmente lo preparó para ir. Estoy hablando al espíritu de cada uno. Ahora bien, en Jeremías, en el capítulo 2 de Jeremías, Jeremías capítulo 2, tal vez versículo 25 o versículo 18. Jeremías capítulo 2. Me ubico en Jeremías y me voy a Jeremías. Estoy buscando por aquí la lectura. Mire lo que dice Jeremías 2:25. Guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Me dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. 2 cosas voy a decirle de esto en lo que el Espíritu me muestra a mí. Lo uno, literalmente Dios les estaba exhortando a ellos que se portaran bien, que si se hubiesen portado bien, ellos no hubiesen sido llevados prisioneros descalzos a 1400 o 1500 kilómetros de Jerusalén a Babilonia. Esto fue previo al cautiverio. Y mire que caminar descalzo o caminar tantos kilómetros da sed. Pero lo importante es: guarda tus pies de andar descalzo. Pero cuando usted lee el contexto anterior y quizá un poco alegorizando el asunto, o tal vez no voy a hablar de alegoría, sino haciendo una aplicación espiritual, en la práctica de la idolatría y de tener dioses ajenos, es
para Dios como que un hombre se acuesta y adultere con una mujer. Eso es parte de que está ligado como a la idolatría. De hecho, cuando nos hablan en los frutos de la carne, toda esa mezcolanza de cosas, esas disoluciones, están metidas en ese paquete. Pero aquí el Señor dice, guarda tus pies de andar descalzo. Cuídate, dice, dice, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado, ¿se da cuenta? A extraños he amado, me he acostado con extraños y tras ellos he de ir. Dios está haciendo un reclamo de redención, un reclamo como marido. Está haciendo un reclamo de fidelidad. Ahora bien, recuerden que venimos de Deuteronomio. Emparentar, suceder, suscitar y edificar. Y fue el llamado que Isaías recibió. Es el llamado que está haciendo aquí Jeremías al pueblo a guardarse de ese tipo de infidelidades. ¿Y qué de Malaquías capítulo 2 versículo 15 cuando habla del sacerdocio? Nos habla del sacerdocio. Y allí encuentro yo en la parte bíblica donde encontramos el exterminio del sacerdocio levítico. Y perdonen esa especulación tan firme mía. Y disculpen que he usado el término especulación en varias oportunidades para aclarar un poco que estoy claro con algunas cosas, pero cuando el Señor nos ministra cosas que no podemos callarlas. El caso del sacerdocio levítico, mire cómo le dice el Señor en el capítulo 2 de Malaquías. Dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con el estiércol. Ahora, es claro que el estiércol los sacerdotes no lo recogían. El estiércol era el desecho para siempre de los sacrificios. Y Dios le dice, les voy a dañar la sementera. ¿Y quién dijo que los levitas tenían sementera? ¿Qué es sementera? Sementera es un territorio, un terreno donde se siembra, donde se cultiva. Ellos no recibieron heredad, pero Dios está hablando de la capacidad de procrear ellos hijos en el sacerdocio levítico. Se estaba llegando al punto final del sacerdocio en el programa de Dios para levantar un sacerdocio nuevo. De allí que entonces eso tiene que ver con emparentar, tiene que ver con suceder, tiene que ver con suscitar y tiene que ver con edificar. Poderoso el Señor. Luego en el versículo 15 del capítulo 2 encontramos lo siguiente. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Una amonestación a los levitas. Él les habla de la fidelidad de Leví, que a Leví le fue entregada la palabra, dice, y él habló bien, con justicia, dice los versículos anteriores. Pero aquí les dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Abundancia de espíritu en quién? En Dios el Redentor. ¿No podía él hacer la humanidad así de una sola vez? Sino que hizo uno porque buscaba una descendencia para sí, uno que fuera a imagen de él para que se multiplicara conforme él lo bendijo para que se multiplicara. De allí entonces que se conjuga un asunto tremendo con esto del descalzar a Moisés, del descalzar a Josué, de que este escenario del hijo de Judá, que no procreó para su hermano, todo esto está ligado a lo que se llamaría la capacidad, el misterio de la obra de redención. Es algo realmente misterioso. Unos porque son llamados a ir y no se va en ninguna parte descalzo, pero en los llamados son llamados a emparentar. No somos llamados a estarnos en lugares, a entonar cánticos y a darnos golpecitos de pecho y a llorar en la presencia de Dios y a sentirnos bien. El trabajo va más allá. La obra del Calvario, que es el sello del trabajo de redención comparado con la preciosa sangre de Cristo, requiere una iglesia entendida que sepa que Él hizo uno solo porque buscaba una descendencia para sí. El primer Adán que entregó su autoridad y su dominio cuando habiendo sido creado para reinar, para gobernar, y Cristo vino para restaurar, para salvar lo que se había perdido.
No los que se habían perdido, lo que se había perdido. Y cuando Él resucita, Él le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Es por qué? Porque como hombre había vencido y ya había colocado el sello al plan de redención. Y entonces corresponden dos cosas, que las vamos a ver en el próximo bloque. Esas dos cosas tienen que ver también con el plan de redención. Y vamos a pasar al Nuevo Testamento para ver la realidad maravillosa de lo que es el plan de redención bajo la sombra de todo este acontecimiento, tomando en cuenta el caso de Isaías particularmente, el caso del profeta Jeremías, el caso del profeta Malaquías, que también me llama la atención que la inspiración de la Escritura, el último profeta que escribió para cerrar, para que cesara la inspiración durante 400 años, a ese profeta se le da el derecho de ser canal, de traer esta palabra de bendición acerca de lo que es la creación de Adán, habiendo en Dios abundancia de espíritu, porque buscaba una generación para sí. Y buscar una generación para Dios tiene que ver con pariente cercano, con el Goel en el hebreo, con el que tiene la potestad de redimir. Es para, en todo caso, era el primogénito entonces el que redimía, que es una verdad que no he dicho en mis puestas anteriores, es que era el primogénito el que tenía el poder de redención. Entonces, bendito el Señor cuando nos dice que nos hemos acercado a la multitud de primogénitos, o a los primogénitos, al millar de primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso lo dice Hebreos capítulo 12. Voy a mirar esa cita allí para no ser tan evasivo en lo que quiero decir con esto de a dónde nos hemos acercado, cuando Hebreos capítulo 12 nos habla claramente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 23. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aleluya. Los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos primogénitos? Los que Cristo les dio la autoridad, a los que les entregó la autoridad, la gente que tiene el gozo de la salvación por la redención. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Porque el Señor dijo que cuando aquellas personas vinieron a Él alegre, porque los demonios se les sujetaban cuando Él los envió, entonces Él dijo, no, porque no se alegren de que los espíritus se los sujeten. Sujétense de que sus nombres están escritos en los cielos. Es porque estamos inscritos en los cielos que se nos dio ese carácter, de tal manera que Dios no tiene hijos segundos ni terceros ni tiene nietos. Dios tiene a esa congregación de primogénitos que están inscritos en los cielos, que somos el cuerpo de Cristo, que se nos ha entregado el poder de redención, pero tenemos que estar preparados para ello. El pastor Moisés les ama. Quiero cerrar este bloque aquí y luego vamos a continuar entonces viendo esa parte neotestamentaria con respecto a lo que es el plan de redención. Bendiciones para todos. Un abrazo.